Muy bien. Pues de todo lo que vamos a compartir, como les he dicho, vamos a mezclar un poquito los dos temas y espero que al final podamos combinar lo que se esperaba de este taller o de estos talleres. Pero vamos a hablar de la vida de Pedro, de varios aspectos. Y como titulo ahí, hay esperanza más allá de la negación. Todos conocemos del apóstol Pedro por haber negado a Jesús, ¿verdad? Sin embargo, vamos a descubrir que en Pedro hay esperanza para nosotros, porque fue Pedro que dice en 1 de Pedro: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo renacer para una esperanza viva. Y se lo hizo con Pedro, lo hace conmigo, y contigo y con cada uno de nosotros. Así que vamos a hablar de esta esperanza. Y permítame hacerles una pregunta o el planteamiento, ahí en Lucas 5, del 1 al 11. ¿Cómo la voluntad de Dios puede arruinar tu vida de una manera adecuada o de una buena manera? Y eso de arruinar quizás hay que ponerlo entre comillas, pero desde el punto de vista del mundo, ustedes y yo estamos locos. ¿A quién se le ocurre pasar una tarde formándose para servir a otros? Estamos locos. Pero gloria a Dios por esa locura, ¿verdad? ¿Cómo arruinar tu vida de una buena manera? Y lo que vamos a ver ahí en Lucas 5, del 1 al 11, vamos a encontrar algunos principios especiales e interesantes. Pero permítame empezar con algunas frases relacionadas con el fracaso. El fracaso es una gran oportunidad para empezar otra vez con más inteligencia. ¿Y sabe quién lo dijo? Henry Ford, el inventor o uno de los inventores de los automóviles. Ese industrial estadounidense que nació en el 1863 y murió en 1947, Henry Ford dice: el fracaso es una gran oportunidad para empezar otra vez con más inteligencia. Charles Dickens, dijo, el novelista inglés, dice: cada fracaso le enseña al hombre algo que necesitaba aprender. Y bienvenidos a esta oportunidad, porque vamos a abrir nuestro corazón ante un fracaso de los más grandes, como es la vida de Pedro. Si lees los evangelios puedes comprender fácilmente por qué algunos teólogos describen a Pedro como el apóstol, y no es la frase que voy a decir muy ortodoxa, el apóstol de las metidas de pata. ¿Quién ha metido la pata alguna vez? Eso no sería el juego de la sinceridad, pero muchas veces metemos la pata. Pues Pedro lo hizo. Pedro fue el discípulo que se apresuraba a entrar corriendo donde los ángeles pisan con cuidado. Era curioso, impulsivo, atrevido. Si bien a menudo lo culpamos por hundirse bajo las olas, ¿recuerdan a Pedro? Y vamos a ver ese pasaje en algunos momentos. Olvidamos quizás con demasiada facilidad que cuando Pedro vio a Jesús caminando sobre el agua, él fue el único discípulo que se bajó de la barca y caminó hacia Jesús, mientras que todos los demás estaban aferrados al bote, al barco. Si bien lo culpamos por negar al Señor en ese patio, y hablamos de la traición, ¿verdad? Él fue uno de los pocos que siguió al Señor en ese patio. Ningún discípulo habla con tanta frecuencia como Pedro. Se habla de Pedro con tanta frecuencia. Y el Señor no le habla a nadie con tanta frecuencia como a Pedro. Encontramos muchas palabras de Jesús relacionadas con Pedro. Ningún discípulo es corregido con más frecuencia que Pedro. Eso podríamos adivinarlo, seguro. Y Pedro es el único discípulo que vemos tratando de corregir al Señor, lo cual no fue una buena idea, ¿verdad? Nadie negó verbalmente a Cristo más públicamente que Pedro. Y sin embargo, ningún discípulo confesó a Cristo con más valentía que Pedro. Qué tremendo, ¿verdad? Un escritor escribió hace décadas que probablemente ninguna otra persona en las Escrituras parece tan impetuosa, fíjese, impetuosa, inestable y desconfiada, y al mismo tiempo tan audaz, intrépida y devota. Y todo en la misma persona. Pedro fue lo mismo, todo ese cúmulo de cosas al mismo tiempo. Como cada uno de nosotros tenemos nuestras áreas débiles, nuestros déficits, nuestras dificultades, así somos nosotros. Y bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo renacer para una esperanza viva. Amén. Tú y yo no somos mejores que Pedro,
pero hemos sido alcanzados como Pedro. Pedro, el pescador, es impredecible. Parece ser capaz de equilibrar cada éxito sorprendente con un fracaso igualmente sorprendente. Y lo amamos por eso. Nos entusiasmamos con él tan fácilmente porque somos como él. Es tan claramente defectuoso, tiene tanto por lo que pedir perdón, como todos nosotros, por cierto. Pero es tan obvio que somos como Pedro y podemos encontrar esperanza. En Juan 13 es donde Pedro le dice a Jesús: mira, todos los demás te podrán abandonar, pero yo nunca te negaré, te seguiré hasta la muerte. 5 capítulos después, en el capítulo 18 de Juan, puede escribir la frase con la que ha llegado a conocer a Pedro. El título simplemente dice: fracasado por completo, y negó a Jesús 3 veces. Y el gallo señala la aplastante derrota de Pedro. Hoy no vamos a ver esa escena, que seguramente ustedes conocen, y es una escena que nos da mucha luz de la esperanza de cómo Dios restaura vidas. Si usted está aquí, es porque Dios ha restaurado su vida. Si tú estás aquí, es porque Dios también quiere seguir restaurando tu vida. Amén. No es muy difícil que apartemos los ojos del Señor y nos centremos en nuestras expectativas, nuestros planes, nuestra confianza en nosotros mismos. Y no pasa mucho tiempo para que nuestras promesas se derrumben y se rompan frente a nuestros pies, en el polvo del arrepentimiento. Hay una frase que no pongo aquí delante en la pantalla, pero las comparto con ustedes. Lo dijo Guillermo Carey, al que conocemos como el padre de las misiones modernas. Me gusta esa frase, bueno, es un versículo que tienen ahí en el aniversario, el letrero de la Gran Comisión. Pues Guillermo Carey, en algunos de los momentos más difíciles, dijo lo siguiente: momentos de inconsistencia y fracaso. Dijo: mi alma es una jungla, cuando debería ser un jardín. Apenas puedo decir si tengo la gracia de Dios o no. Soy quizás la criatura más inconsistente y fría que jamás haya poseído la gracia de Cristo. Si Dios me usa, nadie necesita desalentarse. Son palabras que el mismo Guillermo Carey expresó. Y si Pedro estuviera con nosotros, diría lo mismo. La gracia me desbordó, la gracia de Dios me sostuvo, la gracia te sostiene aquí también. Ese es Pedro. Si alguien debiera haberse deshecho de él, era el Señor. Pedro lo había negado tan pública, rápida y espectacularmente, y poco después de eso, Jesús murió. Hay esperanza más allá de la negación. Por eso el versículo que hemos dicho: bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Cómo la voluntad de Dios puede arruinar tu vida de una buena manera? Podemos leer Lucas 5, 1 al 11. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Versículo 5 dice: respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Señor, ni modo, haré lo que tú digas. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor. Este es Pedro, en estado puro. Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo,
que eran compañeros de Simón Pedro. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Ese es un cuadro vívido de lo que el Señor hace con unos pescadores, pero es un cuadro tan cierto como lo que el Señor está haciendo con ustedes. No los conozco personalmente, pero sé que el Señor en algunos momentos les ha hecho la invitación. Y ustedes están aquí porque de alguna forma han sido llamados a ser pescadores de hombres. ¿Amén? Y todos le siguieron. Al leer esta historia, me gustaría que tengamos en cuenta tres cosas. Bueno, eso es lo que hemos leído, ¿verdad? Debemos observar tres cosas. La gran revelación, el llamado, llega de una manera totalmente inesperada. Y podemos pensar en cada uno de nosotros. Y quiero que viajamos atrás en el tiempo para pensar en cómo el Señor nos llamó. Podríamos estar toda la noche hablando de cómo Dios te salvó y cómo Dios te llamó, ¿verdad? Pedro no tiene la idea de que toda su vida está a punto de cambiar. Por lo general, así es como obra Dios. Simplemente seguimos adelante con nuestra vida. Seguimos con los negocios, con los estudios, como siempre, haciendo lo nuestro, y de repente el Señor interviene para reorientar nuestros pasos. Como Jesús señaló en Juan 3:8, el Espíritu sopla donde quiere. Nunca se sabe cuándo llegará la llamada para lanzarse a las profundidades. Llega de una manera totalmente inesperada. Me gustaría que tuviéramos el tiempo, pero no sé cómo te llamó el Señor. Piensa por unos momentos. Ahora, la gran revelación, el gran llamado, también llega en el curso de la obediencia diaria. Eran pescadores de pescado. Eso es lo que hacen. En el primer siglo eso significaba salir al mar de Galilea de noche, arrojar las redes al agua, pescar toda la noche y luego desembarcar al amanecer. Cuando el texto dice que Pedro y los demás estaban limpiando sus redes, significa que la larga noche había terminado. Es una palabra especial de restaurar las redes que nos habla de lo que el Señor nos llama a hacer con la vida de las personas, restaurar las personas, las vidas. Pero ellos estaban limpiando sus redes. Significa que la larga noche había terminado y ellos estaban cuidando las redes para poder ir a pescar cuando volvieran la noche. Los maestros enseñan, los cantantes cantan, los cocineros cocinan, y así ocurre con cada uno de nosotros. ¿Por dónde empiezas a descubrir la voluntad de Dios? Hay un consejo: haz lo que ya sabes que es la voluntad de Dios ahora, en tu situación actual. A veces podemos pensar y ser un poco románticos: Señor, ¿qué quieres hacer con mi vida en 10 años? La pregunta o la respuesta es: haz lo que Dios quiere con tu vida ahora. Es el momento, ahora, un día a la vez. En todo ese tipo de enfermedad desde hace 6 años, muchas veces me he tenido que enfrentar con esa pregunta: Señor, ¿qué quieres que haga ahora? No me he podido plantear mañana, pasado, porque ni siquiera sabía que iba a estar vivo mañana o pasado. Igual es con todos nosotros, pero vivimos en una especie de nebulosa, como en una montaña de nieve o una especie de nubes, donde que pensamos que el Señor nos puede guiar y lo está haciendo, pero de repente no nos damos cuenta de que la vida puede terminar ahora. Y tú y yo de repente vamos delante de la presencia del Señor y no habríamos tenido tiempo para mucho. Por eso, haz la voluntad de Dios ahora. Amén. Con eso podemos irnos a casa, pero vamos a seguir, ¿verdad?
Muchos de nosotros vivimos para esas experiencias, digamos, en la cima de la alta montaña. Para esos momentos emocionales, para esos momentos en que las nubes se abren y Dios aparece tan real. Y decimos, Señor, Dios, muéstrame tu voluntad. A veces le decimos, Señor, dame un sentimiento, una confirmación, una idea, una revelación espiritual. Y el Señor nos dice, pero ya te he mostrado mi voluntad. Ahora levántate y hazlo. Como hace con Pedro, ¿verdad? Ahora, la gran revelación, el gran llamado, viene solo después del pequeño paso de obediencia. Jesús primero le pidió a Pedro que usara su barca como una especie de púlpito flotante para dirigirse a las multitudes que se reunían en la orilla. A Pedro le parecía bien, que estaba ocupado limpiando sus redes y estaba dispuesto a hacer lo que el Señor le dijo. En realidad era una pequeña cosa. ¿Puedo subirme en tu barca? Pues sí, sí pues. Si fuera guatemalteco, ¿verdad? Sí pues. Ese pequeño paso de obediencia condujo al milagro que cambió la vida de Pedro. Nunca se sabe cuándo uno de esos grandes milagros está a la vuelta de la esquina. Pero es más probable que se produzcan mientras recorremos el camino de la obediencia diaria. Un día a la vez, viviendo la voluntad de Dios. Habiendo aceptado dejar que Jesús use su barca como un púlpito flotante, Jesús ahora desafía a Pedro a dar un paso de fe mucho mayor. ¿Qué le dice? Echa las redes para pescar. Así que primero obedecemos en las cosas pequeñas y en el meollo de la obediencia diaria descubrimos que se avecina un gran desafío mayor. Lucas 5, 1 al 11, que hemos leído, nos dice cómo Cristo llamó a Pedro para que fuera su discípulo, para que fuera pescador de hombres. El avance de esta historia es muy sencillo. Primero Pedro pescó, luego Jesús pescó a Pedro. Luego Jesús atrapó a Pedro y luego Pedro atrapó a hombres, a más hombres, para ser pescador de hombres. Así que ten cuidado si Jesús te atrapa, porque quiere hacer grandes cosas contigo. Todo comienza con un pescador frustrado que limpia sus redes después de una noche larga y dura. Si jugáramos otra vez el juego de la sinceridad y yo les preguntara cuántos nos hemos sentido a veces cansados y frustrados cuando no hemos pescado nada. Pues muchos, ¿verdad? Y quizás te sientes en algunos momentos de tu vida sirviendo al Señor en tu ministerio, el que sea, y doy gracias a Dios por ese ministerio tan precioso. Puede ser que se sientes tan cansado y a veces nos sentimos en el campo de misión, aún los misioneros que estamos en otro lugar, a muchos kilómetros, nos sentimos cansados, frustrados y nos sentimos con las redes vacías. Esa sensación Dios la usa para restaurar nuestras vidas. Ahora, ¿cómo obra Dios en nuestras vidas? Ahora vemos esto que ya he anticipado. ¿Pueden leerlo conmigo? 1, 2, 3. Amén, ¿verdad? Es lo que estábamos diciendo. Eso es así. No es el misterio de los misterios, es la vida misma. Aquí y ahora. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, ¿verdad? Toca hacer la voluntad de Dios aquí y ahora. Ahora, ¿cómo obra Dios en nuestras vidas? Y allí encontramos algunos principios con los que nos podemos identificar. Dios crea un sentido de necesidad. Lo podemos ver en los versículos 1 al 3 y el 5, la primera parte. Nos prepara creando un sentido profundo de necesidad. La pesca es un trabajo duro. Muchas veces nos acercamos al supermercado y compramos una lata de pescado. No sé cuándo les gusta el atún, ¿verdad? Mi suegra no puede ver el atún, ¿verdad? Pero a lo mejor nos gusta. Pero lejos está de esa visión romántica del pescador. Una cosa es pescar los fines de semana, otra cosa es pescar todos los días para vivir.
Pedro, Andrés, Santiago y Juan, se los presento, pescaban en el mar de Galilea durante todo el año. O vendían sus pescado localmente, o el pescado se curaba con sal y se vendía tan lejos como España, por ejemplo. No te harías rico de esa manera, pero un hombre trabajador podría cuidar a su familia de una forma considerable y responsable. Ahora es de mañana y Pedro y los demás están cansados. Imagínense, viajen conmigo al mar de Galilea. Están cansados, exhaustos y probablemente, y esto no es espiritual, aunque es real, de mal humor. ¿Cristianos de mal humor? ¿Cómo es posible? Es posible. A los pescadores les gusta decir que tu peor día de pesca es mejor que tu mejor día en la oficina. Aún así, pescar emociona para muchos. Pero no estoy seguro de que Pedro hubiera estado de acuerdo en ese momento. Que la pesca era la aventura de la vida, no precisamente. Ahora están ocupados remendando las redes, un trabajo que requiere mucho tiempo y se ha vuelto más difícil por la frustración de saber que no pescaron toda la noche anterior. Cuando Jesús le pregunta a Pedro si puede usar su barca, Pedro inmediatamente acepta. Conoce a Jesús y lo admira mucho. Es como muchos miembros de la iglesia que conocemos. Y se han convertido en una especie de seguidores de Jesús, pero hasta ahora nunca se han comprometido del todo. Entonces es cuando Jesús quiere usar su barca como púlpito. Pedro se siente honrado de conceder la respuesta o la petición de Jesús. Qué apropiado. Jesús llega a la escena del fracaso de Pedro y la usa para predicar la palabra. Jesús obra en medio de nuestro fracaso. Toma lo ordinario y lo convierte en extraordinario. Y lo ordinario lo convierte en sagrado. Utiliza un simple barco de pesca como escenario de un gran milagro. Ahora, nada en esta historia sucede por casualidad. Todo está destinado a enseñarnos una verdad importante. Dios todavía nos prepara para su llamado al permitirnos soportar el fracaso personal. Hasta que no sintamos nuestra necesidad de Él, no estaremos listos para seguirlo. No pueden imaginarse la sensación en la cama de un hospital, sin saber qué iba a pasar, sintiéndome tan frustrado, teniendo tantas cosas pendientes para hacer. Y sin embargo, cuando yo digo, yo no puedo, ¿qué voy a hacer? Es que Dios avanza sus propósitos. Hermanos, puedo contarles que estuvimos orando mucho tiempo por un misionero de perfil técnico para la radio, años y años, y de repente en el humor del Señor, en las coincidencias o en las diosidencias del Señor, de repente en la cama del hospital el Señor me responde y recibo una llamada. Habíamos orado tanto por un hermano de ese tipo y me llama un hermano holandés y me dice: Fernando, ¿puede ser que Gerard, una persona que conozco, que ha hecho radio mucho tiempo, pueda encajar con vosotros, con ustedes? Era la respuesta del Señor. Dios responde a su tiempo, en los momentos difíciles, para mostrar su gloria y su poder. Debemos estar despojados de nuestra confianza en nosotros mismos antes que Dios pueda usarnos grandemente. Al final, el Señor no nos usa porque nosotros nos sentimos que podemos hacerlo. Yo puedo, en el fondo, yo me siento capaz. Cuando me desplomo, cuando veo que no soy capaz, entonces el Señor que usa mi vida y me dice: Fernando, ¿quieres que yo obre? Pedro debe ser quebrantado antes de estar listo para responder al llamado de Cristo. Así que vemos, nos prepara creando un sentido profundo de necesidad. Pero también, bueno, esto ya lo hemos leído. Dios todavía nos prepara para su llamado al permitirnos soportar el fracaso personal. Y también nos desafía a la obediencia. ¿Cómo obra Dios? Nos desafía a la obediencia. Las palabras de Jesús contienen tanto un mandato como una promesa. No es como si Jesús estuviera diciendo:
Salgamos a las aguas profundas, soltemos las redes y veremos a ver qué pasa. Jesús promete que si Pedro obedece, pescará. Estoy seguro de que después de una larga noche de pesca infructuosa, esto debe haber sido difícil para Pedro. Todo un pescador experto. Jesús, si yo sé de pesca, ¿de qué me hablas? Podemos aprender algunas lecciones de este principio. Lecciones desde la barca para nosotros. ¿Están listos? Dios nunca da mandamientos tontos, aunque parezcan tontos en este momento. Dios tiene la intención de bendecir a los que le obedecen sin vacilar. Y los mayores milagros de Dios generalmente requieren nuestra cooperación. Sin duda había razones para que Pedro se mostrara escéptico. Después de todo, la experiencia de la noche anterior parecía concluyente. Pedro conocía el lago. Él podría haber dicho, lo siento, Señor, pero no vale la pena. Yo soy el experto aquí. Ahora llega el momento de la acción. ¿Qué hará Pedro? Me encanta la forma en que Pedro lo expresa. Porque tú lo dices, versículo 5. Señor, porque tú lo dices. Pesco, echo la red, no entiendo nada, pero porque tú lo dices. Y a veces el Señor nos dice, porque tú lo dices. O debemos decirle al Señor, porque tú lo dices. En la versión Reina Valera la frase es, sin embargo, en tu palabra echaré la red. Esta es la consigna de los santos. A lo largo de los siglos los creyentes han descubierto que son sus órdenes divinas de marcha. Las condiciones pueden ser oscuras y el mundo puede luchar contra nosotros. Las circunstancias pueden abrumarnos y nuestros miedos casi nos sumergen. Pero hermanos, Dios habla y sus hijos dicen, sin embargo, en tu palabra, en tu nombre, echaré la red. Amén. Y nos vamos en obediencia al Dios de los cielos, al Dios creador, al Dios todopoderoso. Abraham, de mediana edad, partió por el desierto, sin más que esto. Sin embargo, porque tú lo dices, en tu palabra, Noé construyó un arca frente a un mundo incrédulo con nada más que esto. Sin embargo, en tu palabra, Moisés desafió al faraón, miró al cielo y dijo, sin embargo, en tu nombre y en tu palabra, Josué marchó alrededor de Jericó día tras día con esto en su corazón, porque tú lo dices. Sin embargo, en tu palabra haré lo que tú dices. El joven David confundió a todos los hombres que dudaban de Israel al marchar hacia el valle armado con esa confianza. Entonces Pedro agregó, dejaré caer las redes. Aún nos queda una parte por hacer. Los peces no van a saltar al bote por sí mismos. Todavía tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Tenemos que ir a trabajar, tenemos que mantenernos en la acción, en la lucha. Tenemos que ir a las reuniones. No crean que todo es marca Acme, como los dibujos animados. No ocurren las cosas porque sí. Hacemos nuestra parte esperando que Dios haga su parte. Tenemos que a veces pedir consejos. Tenemos que compartir el Evangelio. Hay una parte nuestra. Hay momentos para echar las redes, pero en su nombre. Recuerda, no en tus fuerzas, en su nombre. Tenemos que hacer nuestra tarea. Tenemos que escribir el trabajo final. Tenemos que terminar este proyecto. Todavía nos queda trabajo por hacer. Eche sus redes. Pon tu red en el agua profunda. Haz tu parte y luego Dios hará la suya. Lloyd Ogilvy dijo así, sin Dios no podemos, pero sin nosotros no lo hará. Sin Dios no podemos, pero sin nosotros no lo hará. Lo dice Romanos. ¿Y cómo oirán si no tienen quien les predique? En tercer lugar, demuestra su gran poder.
Esto es lo que sueñan los pescadores. Pasan toda su vida pescando con la esperanza de que tal vez suceda algo así. Tantos peces que entraron en las redes que comenzaron a romperse. Los hombres terminan llenando ambos botes de tantos peces que comenzaron a hundirse. Piénsalo bien, 2 barcos sobrecargados con peces flotando por todas partes, llegando lentamente a la orilla. Esta es la captura más grande de la historia y sucedió a la mitad del día. Ahora, ten en cuenta que los peces estuvieron allí todo el tiempo. No es como si Jesús hubiera creado al pez de improviso. Esos peces estaban en el agua la noche anterior. Pedro simplemente no pudo encontrarlos. Pero cuando Jesús, toma nota de esta verdad. Cuando Jesús está en el barco, todo cambia. Amén. Cuando Jesús está en el barco, todo cambia. Todo está sucediendo según el plan de Dios. Permitió que Pedro y tú falláramos para que aprendiéramos lo que podía hacer con la ayuda de Jesús. Hay una buena moraleja de esta parte de la historia. Redes vacías sin Él, redes completas con Él. ¿Puedes decirlo conmigo? Redes vacías sin Él, redes completas con Él. Conclusión, hermanos y hermanas, vamos a pescar con Jesús todos los días. Amén. Ahora, en tercer lugar, nos lleva a reconocer nuestra insuficiencia. Y Dios sigue tratando con Pedro como trata con nuestras vidas. Esta parte de la historia siempre me ha intrigado. ¿Por qué Pedro le rogaría a Jesús que se fuera? Para la mayoría de nosotros el fracaso es más fácil de manejar que el éxito. Cuando perdemos, siempre tenemos una excusa. No era el momento adecuado, el jefe odiaba, el trabajo apestaba, ella no me amaba, no necesitaba el dinero, el mercado, las bolsas no estaban bien, los árbitros estaban en contra de nosotros, nos engañaron. Ponemos excusas. Perder es fácil, hermanos, pero ganar es mucho más difícil. ¿Qué pasaría si Dios volara sus categorías y le diera un éxito más allá de sus sueños más salvajes? ¿Qué pasa si te deja fallar miserablemente para poder darte un éxito abrumador más tarde? No todo el mundo puede manejar ese tipo de éxito. La mayoría de la gente no puede. Estamos listos para un éxito medio, pero no para un éxito escandaloso. Como la mayoría de nosotros, Pedro pensaba en categorías del tamaño de un hombre, no en milagros del tamaño de Dios. Tenía espacio en su mente para cualquier cosa que pudiera manejar por su cuenta. Pero cuando Jesús se involucró, los resultados volaron de una forma increíble. Volaron sus circuitos. En la providencia de Dios lo llevaron a arrodillarse en oración desesperada. ¡Ay de mí! Estoy arruinado porque soy hombre de labios inmundos y habito en medio de un pueblo de labios inmundos. Eso es lo que recordó Isaías al ver al Señor en lo alto. ¡Ay de mí! Estoy arruinado porque soy hombre de labios inmundos y habito en medio de un pueblo de labios inmundos, y mis ojos han visto al Rey, el Señor Todopoderoso. Isaías 6:5. Una vez que Pedro se dio cuenta de quién era Jesús, en realidad el verdadero Hijo de Dios, se vio a sí mismo bajo una luz diferente. Soy pecador. Ver a Dios es vernos a nosotros mismos como realmente somos. Y a veces la visión es demasiado para nosotros. Pedro no pudo soportar el contraste entre la pureza y el poder de Cristo y su propia pecaminosidad. Aquí hay un hombre que ha cambiado profundamente por dentro. Su orgullo ha sido quemado por una visión transformadora de Cristo. Es lo que estamos viendo. Gracioso es vernos a nosotros mismos como realmente somos. Y finalmente nos llama a un compromiso total. Ahora, me parece significativo que Jesús parezca ignorar la desesperada confesión de Pedro
esa confesión de dignidad de Pedro. Jesús conoce la verdad acerca de Pedro y lo supo desde el principio. No le dice, Pedro, sé que eres pecador. Le dice lo que va a hacer con Pedro. Cuando nos encontremos con Jesús, nunca volveremos a ser los mismos. ¿Amén? Nadie puede encontrarse con Jesús y marcharse sin cambios. Y por eso les animo al desafío que cada uno vivimos aquí en Guatemala y en España. Estar aquí y en el ministerio en el que estás debe desafiarte cada día. No pierdas la esperanza, no pierdas el rumbo, no te desanimes. Mira al Señor lo que Él quiere hacer en tu vida. Podemos terminar más cerca de Dios o podemos endurecer nuestros corazones. Pero nadie conoce a Jesús y permanece como antes. En el caso de Pedro, su confesión se convirtió en parte de su testimonio. Sabía que era un pecador y no se avergonzaba de admitirlo. Dios puede usar a un hombre que conoce su debilidad. Y hermanos, les comparto esta perspectiva y estamos terminando. Hermanos, estamos en el ministerio, aprendamos a ser vulnerables. A veces ponemos una cáscara de religiosidad y de repente nos sentimos superiores, pero necesitamos ser vulnerables, reconocer nuestros errores. Hace varios años alguien envió un correo electrónico que contenía una oración de una frase que cambió la vida. Señor, haz cosas a las que no estoy acostumbrado. Señor, haz cosas a las que no estoy acostumbrado. Esa oración es una invitación al Señor del universo para que entre en mi pequeño mundo y lo sacuda de manera que Él quiera. Es una forma de decir, Señor, aquí está mi vida. Lo tengo ordenado todo de la manera que quiero, pero aquí está mi esposa, aquí están mis hijos, aquí está mi iglesia, aquí están mis amigos, aquí está mi lugar en el mundo. Haz, Señor, lo que quieras que tú hagas. Trastorna mi mundo. Y aquí están todas las cosas que tengo. Señor, lo tengo todo ordenado y requete ordenado. Pero te estoy pidiendo, no te estoy invitando a que vengas a mi mundo y lo reorganices un poquito, sino que lo cambies todo para tu reino. Cuando Dios quiere sacudir el mundo, primero encuentra un hombre o una mujer y empieza a sacudirlos. Y cuando son sacudidos, los usa para sacudir al mundo. Así pasó con Pedro, así pasó con cada uno de los discípulos. La voluntad de Dios siempre es buena, pero no siempre es cómoda. Y ciertamente no es predecible. Un día pescas, al siguiente pescas hombres. Un día estás en el barco y al siguiente estás siguiendo a Jesús por un camino polvoriento. Un día estás discutiendo sobre dónde echar tus redes, al siguiente estás discutiendo con los fariseos. Un día estás lavando en medio del olor a pescado con tu túnica y al siguiente estás viendo a Jesús resucitar a la hija de Jairo de entre los muertos. Siempre es más seguro permanecer en aguas poco profundas, donde puedes sentir el fondo bajo tus pies. Pero el verdadero desafío es saltar donde el agua sube por encima de tu cabeza. Así que termino con ese desafío. Cuando nos encontramos a Jesús, nunca volveremos a ser los mismos. Lo que hemos dicho. Fíjese estas palabras de Dietrich Bonhoeffer. Deben quemar sus barcos y sumergirse en la inseguridad absoluta para aprender la exigencia y el don de Cristo. Un hombre que fue consecuente con su fe al punto de morir contra Hitler, ¿verdad? Camina el camino de Jesús. Así que, ¿cómo obra Dios? ¿Podemos repetir juntos? Nos prepara creando un sentido profundo de necesidad, nos desafía a la obediencia, demuestra su gran poder, nos lleva a reconocer nuestra insuficiencia y nos llama a un compromiso total. Sigue a Jesús. No tengas miedo de seguir a Jesús. Nunca te arrepentirás de comenzar por el camino de Jesús.
Solo te arrepentirás de haber esperado tanto tiempo para hacerlo. Y yo te digo, mi amigo y mi amiga, mi hermano y mi hermana, ¿estás listos a seguir a Jesús donde quieras que te lleve? ¿Qué tal si oramos delante del Señor? Todo esto los hemos conocido, lo hemos conocido, pero estamos hablando de fidelidad al Señor. Dios ha sido fiel. Y Él te anima a echar las redes, a caminar en el mar de la imposibilidad y reconocer que con Él todo es posible. Quiero que uses unos momentos para acercarte a Dios